Nuestro pastor nos ha entregado un libro a los grupos de hogar, los líderes de los grupos de hogar. Este es el libro para ser la base de nuestras meditaciones los domingos y también entre semana, además del devocional tan bueno preparado por nuestra hermana Celia. Este libro tiene 10 capítulos y nuestro pastor me ha pedido que predique hoy sobre el capítulo 2 y entonces él predicará el domingo próximo, Dios mediante, sobre el capítulo 1. Él ha querido cambiar el orden y entonces estará predicando sobre una iglesia que adora. El título del libro es bastante llamativo. Tenemos una política, o sea, tenemos una estrategia. Y realmente no solamente el título, sino también unas palabras de la introducción, y los voy a leer. ¿Cuáles son nuestras metas para la formación de nuestra congregación y para el crecimiento de la iglesia? Y entonces, página siguiente va contestando. Pablo tenía una estrategia bien definida y Timoteo sabía exactamente cuál era. Esto queda claro por las palabras que Pablo le escribió en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. La palabra traducida propósito significa un plan, designio, propósito o aspiración claramente expuesto, exhibido y mostrado. Sigue diciendo, se refiere aquí al plan y a la estrategia de Pablo para la conducta de su vida y ministerio, el cual era totalmente conocido por Timoteo, su alumno. Pablo no se guardó para sí su estrategia para las iglesias, como si estuviera encerrada en su mente, como si fuera un secreto o un método puramente personal, sino, habiéndola recibido de Dios, la expuso a sus obreros más jóvenes, tal como un artesano enseñaría a sus aprendices o un general compartiría su plan de batalla con sus subordinados inmediatos. Pues entonces, Dios mediante, vamos a ir estudiando este libro y la orientación que da. Ahora, lo que hace en este libro es ir enfocando esos 10 propósitos en relación con la iglesia entera. Explico. Siguiendo el tema para este año, amando a la iglesia, nuestro pastor ha querido estudiemos estos 10 propósitos o estrategias mencionadas en este libro con la orientación, como digo, en cuanto a toda la iglesia. No meramente en relación con 10 responsabilidades o privilegios de cada cristiano. Por ejemplo, comunicar el Evangelio a otros es la responsabilidad de cada creyente. Pero entonces el enfoque para estas 10 semanas sería la evangelización por parte de la iglesia entera, parte de su trabajo. Entonces, el día 7 de noviembre, Tino estará exponiendo esto para que podamos ir entendiendo nuestra responsabilidad como iglesia, no simplemente individual, como iglesia. Y de igual modo, Michael el domingo siguiente explicará cómo la iglesia tiene que ser una iglesia bíblica. Ahora, cada cristiano tenemos que ir siguiendo las normas bíblicas, tal como Josué nos explicó el domingo pasado. Y en el capítulo que nos toca hoy, capítulo 2, el autor muestra e intenta convencer de los grandes beneficios para la salud y el crecimiento de la iglesia cuando estamos orando juntos. En otras palabras, está diciendo que podemos ir dejando otras cosas, aún cosas de la iglesia, para poder reunirnos, para orar como familia, como iglesia. Entonces,
cuando a nosotros esto implicaría, por ejemplo, el viernes por la noche a las 8. Entonces vamos a estudiar esta mañana 3 veces que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia en Jerusalén se reunió para orar. Y quizás podemos ir encontrando unas conclusiones que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra oración para el avance de su reino en medio nuestro. Pero primero quisiera hacer una aclaración. ¿Qué es la oración? Si pongo una definición, la oración es comunicarse con Dios. Quizás me dirás, Eduardo, ¿no has descubierto América diciendo esto? Ya sabemos, la oración es comunicarse con Dios. Pero sí, tiene 3 aspectos y a veces olvidamos uno, por lo menos, de esos 3 aspectos. Primero, la oración asume una relación con Dios. Una relación. Padre, hijo. Padre, hija. Asume una relación con Dios. Segundo, asume que podemos hablar con Dios y que Él nos escucha. Efectivamente, en Proverbios nos dice que se deleita en las oraciones de su pueblo. O sea, se deleita escuchar tus oraciones. Segundo. Tercer cosa, la oración asume una conversación bidireccional. O sea, tantas veces pensamos la oración es que yo hablo con Dios, pero no es solamente eso. Dios quiere hablarnos a nosotros. Si simplemente un hijo solamente habla con su padre y se marcha y nunca quiere escuchar a su padre hablarle, ¿qué relación es esa? Lo mismo ocurre en la oración. Oramos sabiendo de una relación, porque la oración es una relación, padre-hijo, padre-hija. Pero también entendemos que Dios nos escucha, pero que también escuchamos a Dios por medio de su palabra, el medio por el cual Él nos habla, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso entonces? No podemos orar bien sin escuchar y obedecer. No podemos orar bien si no estamos escuchando y obedeciendo antes, durante y después de la oración. Ahora, tantas veces olvidamos este aspecto. Solamente pedimos y hablamos, pero Dios quiere hablarnos. Es una dirección, es bidireccional. ¿Me permites hacer una sugerencia o por lo menos una pregunta? Al no ir escuchándole, al tener oraciones incompletas, ¿esto explica una vida cristiana un tanto enfermiza, débil, floja? ¿Es que hemos tomado la oración solamente unidireccional? No, es una oración incompleta. Hablamos y luego escuchamos, obedeciendo. Entonces, ahora vamos a mirar 3 ocasiones en Hechos de los Apóstoles cuando ellos se reunían para orar. Y ojalá que sea de ayuda para nosotros. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, empezamos en Lucas. Lucas capítulo 24. Después de la ascensión, los discípulos dicen, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Versículo 52. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de haberle adorado, ahora se dan cuenta quién era aquella persona con el cual habían estado durante unos 3 años y pico, viendo cómo él calmaba las tempestades, cómo él daba
alimento a más de 5.000 personas, cómo resucitaba a distintas personas. Ahora están dándose cuenta y le adoraron. Ahora se dan cuenta, hemos estado con Dios encarnado. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, aquel lugar que era el lugar de fracaso para ellos, no para el Señor, victoria para el Señor, pero fracaso para ellos, donde habían olvidado, habían dejado al Señor, habían olvidado sus promesas de seguirle. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo es eso? Acaban de perder a su líder. Otra traducción lo pone así: adorándole, volvieron a Jerusalén con gran gozo. En otras palabras, no es simplemente la habían adorado, punto. Volvieron a Jerusalén. No es mucho más que eso. Es al ir volviendo a Jerusalén también iban adorando. No es simplemente adorar al Señor un domingo por la mañana y prao. No, es al ir a trabajar mañana, al ir al colegio mañana, al ir al instituto o a la universidad mañana, al ir a las compras mañana, ir adorando al Señor. Era parte de su vida. Bueno, ese es el contexto. Los discípulos llegan a Jerusalén. Nos dice en Hechos capítulo 1 que había unos 120 personas. Vamos a examinar esto. Si tenéis vuestras Biblias a mano, Hechos capítulo 1, mirando especialmente los versículos 14 y 15. Imaginad la escena. Acaban de perder a su líder y ahora están allí orando. Aquí el énfasis no es en la adoración. En Hechos capítulo 1 el énfasis no está ahí, sino encontramos dos palabras claves: perseveraban, unánimes. Perseveraban, unánimes. Otra traducción lo pone así: estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. ¿Y qué oraban? Dice: todos ellos con sus mentes en total acuerdo se dedicaron firmemente a la oración. ¿Qué hacían durante aquellos 10 días? Porque eran 10 días hasta la venida del Espíritu Santo sobre ellos, Hechos capítulo 2, día de Pentecostés. ¿Qué hacían durante aquellos 10 días? Pues voy a sugerir unas cuantas cosas. Primero, renovaron su dedicación al Señor. Ya lo habían mostrado obedeciendo al Señor, volviendo a Jerusalén. Podían haber decidido huir, no, obedeciendo. Habían vuelto a Jerusalén. Renovaban su dedicación al Señor. 2, arreglaban las relaciones entre ellos. Arreglaban las relaciones entre ellos. Pedro con los demás. Quizás ya durante aquellos 40 días después de la resurrección de Jesús, Pedro había empezado a arreglar su relación con los demás. Pero también hay una cosa curiosa. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se entiende? Sus medio hermanos. Es que los otros hermanos, medio hermanos de Jesús, durante la vida de Jesús, le rechazaban, no creían en él. En un momento dado decían: Jesús, vaya tú a Jerusalén, no creemos en ti. Pero entonces parece que después de la resurrección de Jesús, todos llegaron a conocer personalmente al Señor como su Señor. Pusieron su fe confiando en Él. Ahora entendían quién era aquel hermano tan perfecto. Y por lo tanto, había una restauración de relación entre ellos, los medio hermanos con los demás discípulos. No puede haber bendición si hay enfrentamiento entre los creyentes. Vuelvo a decirlo.
no puede haber bendición si hay enfrentamiento entre los creyentes. Y así durante aquellos 10 días, entre otras cosas, tenían que arreglar sus relaciones entre ellos. ¿Qué más hacían? Pues obviamente oraban. Y oraban en cuanto a una cosa muy concreta. Necesitaban dirección. Decían, Señor, ¿quién debe tomar el lugar de Judas Iscariote para formar el grupo de los 12 apóstoles? ¿Qué es lo que ocurrió? Uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, después de todo lo que había pasado, después de traicionar al Señor, entonces se ahorcó. Entonces, en vez de 12, eran 11. Y entonces, por una serie de razones que no tenemos tiempo para explicar esta mañana, pero era necesario completar el número 12. Y por lo tanto, oraban. Señor, guíanos, ¿quién debe ocupar este sitio? Y no era simplemente decir, Señor, ¿quién es el más guapo entre nosotros? Y entonces le hacemos a él como diácono, un apóstol. No era eso. Había una serie de condiciones. Versículo 22. Que esta persona tiene que estar, que entraba con Jesús y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, la ascensión. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era importante tener esta duodécima persona para el día de Pentecostés. Y por lo tanto, oraban. Pero un momento. Oraban según las Escrituras. Me explico. Porque en el versículo 20, Pedro está citando, según está escrito en los Salmos. Basaban su oración sobre la Escritura. Por lo tanto, pedimos el cumplimiento de tu palabra sobre la Escritura. Por eso, las breves meditaciones, los cultos de oración, tienen este propósito. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho esta noche? Y así orientamos nuestras oraciones según su palabra, para que podamos pedir, Señor, cumple tu palabra en cuanto al tema X que llevamos a tu trono en oración. Esa es la razón por qué tenemos una breve meditación los viernes, para orientar nuestras oraciones. Por lo tanto, Hechos capítulo 1, la iglesia unida, todos juntos, oraban, pidiendo dirección. Señor, guíanos. Lo que tenemos que hacer nosotros, en cada momento. Señor, guíanos. Y esto se hace no solamente individualmente en casas, sino como grupo, como familia. Guíanos a nosotros. Hechos capítulo 4 encontramos la segunda vez en que la iglesia está reunida en oración, seguramente en otros momentos, pero aquí se menciona en una forma concreta. Hechos capítulo 4, versículos 24 y 29. El contexto es sencillo, que habían estado predicando el Evangelio tal como Jesús les había mandado, y entonces llegó el momento en que la predicación de Pedro y Juan les molestaba a los líderes religiosos. ¿Qué hicieron? Colocarlos en la cárcel. Pero no simplemente colocarlos en la cárcel, sino con amenazas. Si seguís predicando el Evangelio vais a tener problemas. Y ellos sabían, Pedro y Juan, sabían las consecuencias. Era a través de ellos que Jesús fue crucificado. Entonces las amenazas no fue una cosa ligera. Y entonces, sobre esta base de amenazas, los sueltan. ¿Qué hace Pedro y Juan? Pues regresan a los suyos, nos dice. Versículo 23, Apocalipsis, perdón, estoy leyendo estos días Apocalipsis. Hechos capítulo 4, versículo 23, nos dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes le habían dicho. Vinieron a los suyos y les contaron. En otras palabras, les informaron de la situación. Hubo un informe. Para poder orar, necesitan saber las condiciones, necesitan saber la situación.
Es por esta razón que es tan bueno los viernes, cuando nuestro pastor nos da información sobre un país que está sufriendo persecución. Nos da información. Esto nos ayuda a ir orando por aquel país. Para ir orando los unos por los otros necesitamos información. Dime 2 cosas por las cuales puedo orar por ti esta semana. Ir informándonos algo para que podamos ir orando. Y entonces dice, y alzaron unánimes la voz. Alzaron unánimes, todos juntos, todos de acuerdo con la petición. Es por esta razón, cuando una persona ora, los demás están escuchando con cuidado, al final de la oración decimos amén. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Señor, lo que aquella persona ha dicho en oración es como si fuera mi oración. Digo amén en voz alta. Alzaron unánimes la voz a Dios. Versículo 24. Oraron en voz alta, no solo en silencio, sino participaron todos. Otra traducción lo pone así. Ellos alzaron sus voces juntos, con una mente unida a Dios. Obviamente no se puede hacer esto en una forma aislada en su casa, sino juntos. Por esta razón, tenemos en la fachada de la iglesia aquel letrero. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando pusimos aquel letrero allí, hace 20 años y pico, no podíamos imaginar de que tantas personas de otros países vendrían. Pero sigue siendo esta casa de oración. Casa de oración para todos los pueblos. Acabamos de inaugurar un fabuloso cancha deportiva. Además de esta bendición, los que nos visitan deben saber y ser conscientes de que los que juegan también oran. Por eso voy a pedir a los jóvenes, quedaos los viernes al culto de oración, porque esto también es testimonio, no solamente cómo actúas allí afuera. Vinieron los suyos y les contaron y alzaron unánimes la voz. Era una situación apremiante. Una situación apremiante. Dice el versículo 29, soberano Señor, observa sus amenazas y concede a tus siervos plena libertad para declarar tu mensaje sin miedo. Una situación apremiante para ellos. Pero me pregunto, ¿no es una situación apremiante de los que están rechazando a Cristo? ¿No es una situación apremiante para ellos? ¿Y dónde están ellos? Están cerca de ti, están cerca de mí, nuestros vecinos, las personas con las cuales trabajamos o los vemos en las tiendas. ¿No están viviendo ellos también en una situación apremiante? Por lo tanto, no debe sorprendernos si de forma regular, repetida, constante, en los cultos de oración, pedimos su intervención en la labor evangelística de nuestra iglesia, orando por los niños, orando por los jóvenes, de forma constante, por Override Kids y Override Jóvenes, por el USAI, no solamente en su trabajo social, sino también en el trabajo, la orientación evangelística. Y debemos ir orando por los que se acercan a Cristo, en los cultos nuestros y en nuestros contactos. Pedimos el crecimiento, el cumplimiento de tu palabra. ¿Y por qué decimos esto? Es que el Señor nos ha dicho en Mateo 28 de que debemos ir al mundo y predicar el Evangelio. Por lo tanto, Señor, pedimos el cumplimiento de tu palabra. Id y predicar. Yo estoy con vosotros siempre. Tercer culto de oración. Hechos capítulo 12. Ya ha pasado cierto tiempo. La persecución sigue.
Y nos dice aún más en los primeros versículos del capítulo 12 de que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hay tanto contenido en este versículo pero para otro día. Mató a espada a Juan. Y puesto que esto era cosa buena para los líderes religiosos, también cogió a Pedro y le metió en la cárcel, pensando el día siguiente matarlo. ¿Qué pasó? Pues encontramos que la iglesia se reunió para orar. Así, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por él. Y Pedro se quedó dormido. Y entonces el Señor le sacó. ¿Qué es lo que pedían aquellas personas? Pues el texto no nos dice, salvo que la iglesia sin cesar hacía ferviente oración a Dios por él, por Pedro. Otra traducción lo pone así, ferviente y persistente oración por él por parte de la iglesia. Y entonces, al final del versículo 12, cuando Pedro ya sale de la cárcel, va andando por la calle, entonces decide ir a la casa de Juan Marcos y entonces dice, donde muchos estaban reunidos orando, donde un gran número se reunió y estaba orando, dice otra traducción. Y esto no se puede hacer en forma aislada. Lo que el libro, este capítulo está orientando, es oración comunitaria, todos juntos. Es evidente que habían pasado varias horas orando. Y sus oraciones eran específicas, orando por él, por Pedro. ¿Y qué pedían? Quizás pedían por su ministerio futuro. Y es algo bueno. Nosotros también debemos orar así por otros. Ir orando por Jonatán. Pero también ir, según lo que dice en Mateo 9, 18, Señor, envíe obreros a la mies. Es un mandato que tenemos que ir orando así. Por lo tanto, esto tenemos que incorporar en nuestras oraciones. Señor, levanta más obreros. Pero vuelvo a decir, estamos orando por su ministerio futuro. Cuando llego al cielo, quiero preguntar si el apóstol Juan se acordaba de una cosa. Porque si el apóstol Juan estuviera presente en aquel culto de oración, si él se acordaba, podía haber dicho, tranquilos, según la palabra de Jesús, él morirá siendo viejo, y no por espada, sino por crucifixión. Ahora, si dudas de lo que estoy diciendo, toma nota, Juan capítulo 21, versículo 18, y verás. Jesús dijo a Pedro que él morirá siendo viejo y por crucifixión. Por lo tanto, Juan podía haber dicho, tranquilos, no va a morir. Y seguramente Pedro, recordando esta palabra de Jesús, era una de las razones por que él podía dormir tranquilamente aquella noche. Y otra razón sería porque la iglesia sin cesar oraba por él. Por lo tanto, no debe sorprendernos si los viernes, de forma regular, repetida, sin cesar, pedimos por los cultos domingo tras domingo. Pero ya hemos orado. No, volver a pedir bendición y ayuda en la predicación por los grupos pequeños, los grupos de hogar. Ir orando por los líderes, ir orando por el grupo técnico, por el pastor, ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, por nombre. Oraban sin cesar por él. No en forma general, el Señor bendice a todos los ancianos y los diáconos, no, por nombre. Pedimos el cumplimiento de tu palabra.
ya se ha mencionado, orar los unos por los otros, porque es allí donde el Señor envía bendición. Conclusión. No podemos escapar del hecho de que frente a la necesidad de dirección, Hechos capítulo 1, de la obra de la evangelización y de tener valor en el contexto de amenazas, Hechos capítulo 4, y de los ministerios futuros, Hechos capítulo 12, la iglesia en Jerusalén entendía perfectamente bien que le era imprescindible, uno, reunir la iglesia entera. Eso es todos los que podían. Los esclavos, pues quizás algunas veces no tenían día libre, o los enfermos, pero en general la iglesia entera, la familia entera se reunía. Ponerse de acuerdo sobre las peticiones concretas y orar fervientemente. Este libro termina el segundo capítulo con estas palabras. No es bueno involucrarse profundamente en la parte evangelística de la obra, precipitándose de un plan a otro, si el fundamento de todo, o sea, la oración, si el fundamento de todo es débil. Hace una serie de preguntas, ¿existe suficiente oración para el ministerio de la predicación? ¿Está cada departamento de la obra cubierto cada semana en oración? ¿Se presentan ante el Señor las circunstancias y las personas de una manera individual? ¿Hay un ambiente de urgencia donde las peticiones son apremiantes y sobre todo específicas? Ojalá que podamos vivir más como la iglesia en tiempos de los apóstoles, amando la iglesia, orando juntos, que seamos conocidos como la iglesia que ora. Vamos a orar. Padre, reconocemos que la oración es comunicarnos contigo. Gracias porque la oración es la demostración de una relación, padre e hijos. También reconocemos que todo implica que reconocemos con gozo que tú nos escuchas. Pero Padre, perdónanos las veces en que, quizás en una forma un poco egoísta, no te hemos estado escuchándote a ti. Sí, oramos, han sido oraciones incompletas y que por lo tanto a veces nuestra vida cristiana es un poco enfermiza, un poco flojo, un poco débil. Padre, perdónanos y ayúdanos como nunca a orar, oraciones completas, escuchándote también. Y haz, oh Señor, que nuestra iglesia sea conocida como una iglesia que ora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor.